foro está conformado por 2 bloques y 4 paneles. Cada panel tiene una duración de 40 minutos. Los panelistas se ubicarán en el mismo orden establecido por el Tribunal Electoral para las papeletas de votación de las candidaturas presidenciales. Cada panelista tendrá un máximo de 2 minutos para responder una pregunta, la cual se seleccionará de manera aleatoria bajo un sistema electrónico a la vista de la sala. Faltando 15 segundos, un sonido indicará que el tiempo se agota y cumplido los 2 minutos de cada panelista, el sistema suspende el audio. Al inicio de cada ronda, se desplegará en pantalla el conjunto de preguntas a seleccionar por un espacio de 10 segundos y luego se procederá a la selección aleatoria de la pregunta, la cual será leída por parte del moderador y dirigida al panelista al cual le corresponde el turno, y así sucesivamente hasta completar la participación de todos. De contar con tiempo disponible, al culminar la ronda, se seleccionará a un panelista de manera aleatoria y el moderador le formulará una pregunta a discreción. Se recalca que ninguno de los panelistas tiene conocimiento de las preguntas que se presentarán en este foro. Es importante señalar que se espera que cada panelista utilice bien el tiempo de respuesta, presentando en concreto sus propuestas de solución. Primer bloque, gestión pública. Iniciamos con la primera ronda del panel 1, inversión pública. Invitamos a nuestros panelistas en representación de la campaña de José Gabriel Carrizo, Guillermo Salazar. Por favor, al escenario. De Martín Torrijos, Alberto Alemán Subieta. De Rómulo Rux, José Isabel Blandón. De Melitón Arrocha, Aida Michelle Maduro. Adelante, por favor. De Ricardo Lombana, Fernando Aramburú. Se encuentra con nosotros la candidata Zulay Rodríguez. En representación de la campaña de Maribel Gordón, William Hughes. Y en la moderación, mis amigos y colegas, Álvaro Alvarado y Alma Solís. Adelante. Álvaro, adelante. Buenas tardes, damas y caballeros. Vamos a iniciar. Tenemos claras las reglas del juego de cómo se va a desarrollar este conversatorio en el día de hoy. Comenzamos con la ruleta. A ver, con las preguntas primero en pantalla, vamos a verlas por 10 segundos. Esas serán las preguntas para que estén claros de que son 8 preguntas, eso no va a variar y le corresponderá a los diferentes panelistas desarrollar una de esas preguntas. Vamos con la ruleta inmediatamente. La pregunta número 4 para el panelista número 1, el señor Guillermo Salazar. Pregunta: ¿cuál es su cartera de proyectos de inversión pública predefinida con programación quinquenal, perdón? Buenas tardes. Tendría que ser muy breve la inversión para 15 días.
Fíjese, tenemos un programa de inversión en infraestructura, pero no solamente en ello, sino también en atención social. Recuerden que se aprobó mediante una ley el Plan Colmena para atender 300 corregimientos más pobres de este país. Acabamos de ver que mantiene Panamá una enorme desigualdad y desigualdad territorial. Entonces hay que atender esas poblaciones con el propósito de dotarlos de servicios básicos, incorporar la electrificación a nivel general y además los otros servicios que requiere la población panameña. Esta población pasa por necesidades en materia de educación y hay que fortalecer, por ejemplo, el Instituto para el Perfeccionamiento del Docente, porque un elemento importante es la educación para poder avanzar en el desarrollo de nuestro país y en la incorporación de estas personas a la actividad económica y acabar con la desigualdad en el medio rural, sobre todo, incluyendo las comarcas. Está establecido el fortalecimiento de la universidad en la comarca en Veragunán, también además de la universidad en la comarca Noe Buglé. Estos elementos nos ayudan a incorporar a esa población a la actividad económica de nuestro país. Gracias. Vamos a seguir con la candidatura, el representante de la candidatura del señor Martín Torrijos. Nos acompaña Alberto Alemán Subieta. Vamos con la ruleta, por favor. La pregunta es la 5. Vamos a ver, ¿qué estrategia de movilización del capital privado se tiene contemplado implementar para obras de gran envergadura ante la evidente restricción presupuestaria? Tiene 2 minutos. Sí, buenas tardes. Nosotros tenemos una visión que queremos implementar en este país, que lo requerimos. Somos un país que tiene, obviamente, un canal, un sistema en la región interoceánica sumamente, digamos, estructurado con mucha infraestructura, pero resulta que esa infraestructura no está conectada. Y tenemos la necesidad de competir. Los puertos no están debidamente conectados. Y uno de lo que queremos atraer es la creación de una autopista que va entre el puerto de Balboa, conecta Cristóbal, Manzanillo, y la otra conexión que tenemos que hacer es hacia el aeropuerto de Tocumen para poder desarrollar lo que sería pues la conexión de mar a aire que no tenemos en este país, y desarrollar en esa región del este de Panamá un área de desarrollo para empresas que se atraigan a esa ventaja que tenemos, que lo tienen lugares como Singapur y Dubái. Lo otro es para interconectar el resto del país. La carretera panamericana hoy en día es una carretera de segundo nivel, como mucho. Y estamos presentando hacer una autopista de primer mundo con tecnología que va desde Panamá hasta la frontera con Costa Rica, de alta velocidad, lo que va a reducir los costos de transporte, los costos de los insumos, el atraer la facilidad de conectar el resto del país y desarrollar polos de desarrollo en el área de las provincias centrales y el oeste y Chiriquí, que van a poder accesarse en una manera muy rápida, en más de 120 kilómetros por hora entre esa distancia y Panamá. Vamos con la tercera pregunta. Ruleta. Pregunta número 7 para el representante de la campaña de Rómulo Rux, el compañero de fórmula, José Isabel Blandón, candidato a vicepresidente. ¿Cómo piensan financiar los requerimientos de inversión pública,
más deuda, más tributos. ¿Qué otras opciones han evaluado? Bueno, primero que todo, muy buenas tardes a todos. Un poco tiene que ver con la pregunta que le hicieron al amigo Alemán Subieta, que me quedé esperando la respuesta. La manera en que nosotros estamos pensando que debe buscarse financiar proyectos de inversión público debe pasar por la reforma y mejora de la ley de alianzas público-privadas, que la que se aprobó en este gobierno tiene muchas deficiencias. Creo que pensamos que es la mejor manera de poder impulsar proyectos de infraestructura, de hacer posible proyectos de infraestructura que se necesitan para el desarrollo del país. Tenemos, por ejemplo, el proyecto de corredor de playas, que quedó cercenado en esta administración y que una manera de poder hacer ese proyecto como estaba originalmente planteado es a través de la figura de la alianza público-privada y no la figura de llave en mano, que es la que se está utilizando en este periodo de gobierno, que realmente no es involucrar capital privado en la realización de obras. En esta figura de alianzas público-privadas nosotros estamos planteando que se debe incluir, por ejemplo, los proyectos que tienen que ver con agua, que están excluidos expresamente de la ley de APP en la actualidad. Y también nosotros estamos considerando que para estos proyectos debe verse no solamente el tema de peajes, sino también la posibilidad de que con tierras del Estado y otros mecanismos hay que ser creativos para poder que proyectos de inversión pública se realicen. Pero en definitiva, para aterrizar esto, las alianzas público-privadas deben ser fundamentales para desarrollar los proyectos de inversión pública en el próximo gobierno, porque no todo se va a poder pagar con los recursos del Estado, ni mucho menos con deuda y cero tributo. Muchas gracias. Ahora nos acompaña la representante de la candidatura de Melitón Arrocha. Está con nosotros Aida Michelle Maduro. Producción, la ruleta, por favor. Vamos a ver qué número le corresponde. Y le corresponde la pregunta número 6. ¿Cómo se visualiza el tratamiento de los activos de la mina ante todos los escenarios posibles? ¿Lo han evaluado? 2 minutos también. Muy buenas tardes a todos. Yo creo que este es un tema de suma importancia y voy a tratar de resumirlo porque debe ser un tema que sea estudiado a cabalidad y no con una decisión tan estomacal como se decidió. Y quiero utilizar ese término porque hay que estudiar los recursos que ya se invirtieron. Este es un proyecto que está ya en ejecución y al final de cuentas debemos encontrar la mejor manera siguiendo los procedimientos que ya fueron instalados por la Corte y que se debe proceder al cierre tal y como se implementó. Eso no significa que no podemos hacer un mejor uso de los recursos porque necesitaríamos de todas formas invertir en el orden de unos 20 millones de dólares solamente en el cierre de la mina. Si eso es lo que tenemos que hacer, entonces también va a haber una mano de obra que se debe capacitar y que debe funcionar para este cierre de la mina. Eso no, la resolución de la Corte no dice que no se va a hacer explotación minera porque ya está contemplada en la Constitución y sobre todo a cielo abierto. Entonces lo que debemos en este caso es buscar los mejores términos para el país y eso quiere decir un nuevo contrato con o sin la compañía actual y con mejores distribuciones de la propiedad de este desarrollo, que sea para el beneficio de todo el país y no únicamente para una empresa que está invirtiendo. En resumen, sí se está contemplando el tema de la mina, que no es un tema de campaña, sino es una decisión que se debe tomar para el país a largo plazo, porque ese es el tiempo que tiene de estar funcionando este emprendimiento en el país. Gracias. Gracias a Aida Michelle Maduro, representante de la campaña de Melitón Arrocha. Vamos ahora con la ruleta. La pregunta número 2 para el representante de la campaña de Ricardo Lombana.
Fernando Aramburu Porras. Vamos con la pregunta. En la estrategia financiera y económica de su plan de gobierno, ¿han contemplado el financiamiento vía asociación pública-privada en la programación quinquenal? ¿En cuáles sectores y en qué porción? Gracias, buenas tardes a todos. Definitivamente las alianzas público-privadas va a ser muy necesaria en este quinquenio. O sea, la capacidad de inversión del Estado se ha visto seriamente reducida. Aunque nosotros vamos también a recurrir al ahorro corriente. Aspiramos a subir el ahorro corriente, es decir, la diferencia entre ingresos corrientes y gastos corrientes, no al 1 o 2% que hemos tenido en el último quinquenio, sino al 5%. Eso va a requerir una revisión, no de impuestos, sino de una serie de problemas que confrontan los ingresos. Los ingresos corrientes del gobierno nacional de nuestro país se han visto disminuidos en los últimos 20 años. O sea, llegamos a tener 10% de presión tributaria, 10, 11. Ahora estamos en 8%. O sea, no podemos sostener un Estado, ni siquiera lo básico, con este nivel de recaudación. Y no se está planteando mayores impuestos, sino una mejor recaudación. La evasión fiscal es muy alta en Panamá y hay muchas exoneraciones. Se van a revisar. Y en el gasto corriente se aspira en reducirlo por lo menos en 3 puntos del PIB. Estamos hablando de 2 billones de dólares. Para generar un ahorro corriente lo suficientemente grande para hacer un programa de inversiones importante en infraestructura, en educación, en salud. Las alianzas público-privadas, por supuesto, en infraestructura vial sobre todo, en mantenimiento de escuelas y de servicios de salud y agua potable. Eso es un instrumento que se va a utilizar, está contemplado en el plan, es una parte importante del plan que se espera que tengamos una inversión de 6% por año del PIB, lo cual estamos hablando de 40.000 millones de dólares en el quinquenio. Esto no es el principal factor, es la inversión privada, obviamente, pero es un catalizador y un impulsor del... Gracias. Continuamos la ruleta, por favor. Esta corresponde a la pregunta número 1 y representando a la candidatura de Zulay Rodríguez nos acompaña Zulay Rodríguez. ¿Me permites leer la pregunta? Mayores gastos corrientes del gobierno y el servicio de la deuda dentro del presupuesto nacional han presionado el componente de gastos de inversión. ¿Cómo piensa usted, su equipo, revertir estas condiciones? Bueno, la deuda está en este momento en 40.000 millones de dólares, 20.000 millones que se han deudado el gobierno de Nito Cortizo. Disculpen, estoy un poquito afónica, pero les voy a dar la respuesta. Así que no soy Betty la fea como todo el mundo me está diciendo. Entonces, cuando nosotros hablamos de deuda pública, es porque nosotros estamos gastando más de lo que estamos invirtiendo. ¿Qué estamos haciendo nosotros ahorita mismo? Pidiendo prestado para pagar el presupuesto y tener más empleados públicos. Hay que reducir gastos. Esto es una realidad. Tenemos un montón de botellas que no sirven en el gobierno. ¿Qué tenemos aquí ahorita mismo? Estamos hablando del MIDE, Ministerio de la Mujer, y al final es lo mismo, nombrar más personas. ¿Tenemos que hacer inversiones? Por supuesto que hay que hacer inversiones. Sector marítimo representa el 33%, el turismo representa el 16%. Están los puertos, solamente de 38 que han sido concesionados. Tenemos PPC, ¿cuánto le dio al gobierno panameño desde 1997? 8 millones de dólares. ¿Por qué? Porque no le sacamos provecho a los puertos. Hay que hacer más obras e infraestructura, más carretera costanera en Colón, intercomarcal. Tenemos que ampliar la Panamericana, por supuesto. Tenemos que ver cómo los informales se formalizan. Ahí está Uber. ¿Cuánto se ha llevado en 10 años? Más de 2.000 millones de dólares. Eso tenemos que captarlo. Ellos no pagan impuestos, se lo llevan para afuera. Y eliminar los monopolios y oligopolios que están matando al país y reduciendo a la empresa privada, quebrándolo a todos ustedes.
Eso es lo que hay que hacer. Gracias. Bien, gracias Zulay Rodríguez. Le corresponde el turno al representante de la campaña de la profesora Maribel Gordón. William Hughes, vamos de inmediato con la ruleta. Pregunta número 8. ¿Cuál es la proporción de la inversión pública que tiene destinada al gran área metropolitana y al resto del país? Profesor William Hughes. Buenas tardes a todos y a todas, a los que nos acompañan acá. Miren, las preguntas que se están presentando es como que nos digan a nosotros, por ejemplo, proponemos una canasta básica saludable y que nos pregunten, por favor, díganos cuál es el platillo específico que usted está proponiendo. Eso es lo que está pasando, ¿verdad? Pero hay una serie de cuestiones que nosotros necesitamos señalar que son fundamentales para cualquier respuesta al tema de la inversión. El endeudamiento público, el tema de la evasión fiscal. La deuda pública se ha ejecutado sobre la base de contratar deuda para pagar deuda y los intereses se han capitalizado. El 45% de la deuda pública son intereses que se han capitalizado, dinero que no entra. Eso es una realidad. Del 2007 al año 2023, 80.000 millones de evasión fiscal, de acuerdo a la DGI, del sector empresarial. Nosotros publicamos este documento en el año 2000 y una primera edición en el año 1987. Nosotros queremos encontrar respuestas. Hay que enfrentar esto. ¿Quiénes son los dueños de Panamá? Porque aquí las administraciones, y la gran parte de los que nos están acompañando formaron parte de gobiernos anteriores, han hecho modificaciones precisamente para mejorar esto. Aquí alguien dijo que no es posible que la proporción de impuestos sea tan baja, así no se puede, pero bueno, durante su gobierno, el gobierno en el que él participó, se redujo el impuesto sobre la renta que empezó con el gobierno del presidente Endara y luego la fortaleció el presidente Ernesto Pérez Valladares. Hoy día es 7.7% los ingresos tributarios del PIB. Esa circunstancia nosotros la tenemos que cambiar. Un impuesto para las grandes fortunas es una solución. Evasión, control de la evasión. Y nosotros tendremos recursos suficientes. Muchas gracias. Seguimos con las preguntas sobre deuda pública. Aquí creo que tenemos un cambio. Hay un cambio de panelista en la campaña de Martín Torrijos. Sí, agradecemos al señor Alberto Alemán Subieta por acompañarnos y pedimos por favor al señor Marcos Fernández que nos acompañe en tarima. Mientras recordamos un poco, va a ser la misma mecánica. La ruleta va a sacar el número de la pregunta, se corresponderá entonces a poner la pregunta y tendrán 2 minutos igual para contestar. Así que muchas gracias y bienvenido al señor Fernández y podemos iniciar. En el mismo orden, comenzamos pregunta número 7 para Guillermo Salazar. En su programación quinquenal, ¿llegaremos a la condición de superávit? ¿Cómo se llegará? ¿Cuál es la estrategia integral para ello? Sí, efectivamente tenemos programado lograr el superávit, pero no reduciendo el empleo de los trabajadores del sector público. Hacerlo eficiente, sí, pero no reducir el empleo. Incrementar la participación del sector privado, estimulando el crecimiento de la cartera de créditos para la inversión, preferiblemente para la micro y pequeña empresa. El sector bancario, que es potente en nuestro país, debe acompañar en este esfuerzo para impulsar la generación de empleo desde el sector privado. Hay 4 sectores que hoy se benefician de la cartera crediticia: préstamos personales, hipotecas, construcción y el 4º sector, comercio.
Los demás sectores económicos están muy disminuidos en esa distribución. Y el propósito es impulsar el crecimiento de estos otros sectores para incrementar la recaudación, para estimular el crecimiento del Producto Interno Bruto e incorporar a una buena parte de la población a la actividad económica que genere más crecimiento y más distribución de los beneficios. Y agregar, mejorar el empleo, pero con salarios dignos, de manera que pueda incrementarse la demanda y satisfacción de las necesidades de esa población. Por tanto, sí estamos preparados para estructurar una deuda y un comportamiento del déficit, reduciéndolo y logrando el nivel legal. Gracias. Bueno, continuamos con la candidatura de Martín Torrijos. Se incorporó con nosotros el señor Marco Fernández. Vamos a pasar con la ruleta para conocer el número de la pregunta. Y es la pregunta número 6. A ver, subsidios. ¿Cuáles se quedan? ¿Cuáles se van? ¿Qué porcentaje ocuparán en el presupuesto de gastos? ¿Contaremos con un sistema transparente de asignación de los subsidios? Bueno, los subsidios corresponden más o menos a 3% del producto, de los cuales 1,5% evidentemente es parte de lo que llamó el expositor del BID gastos tributarios. Los gastos tributarios tienen 3 componentes. Los tradicionales subsidios que llamamos, que por cierto muchos de ellos aparecen registrados como gastos de inversión y no como gastos corrientes. Eso ha inflado enormemente la inversión cuando realmente los gastos corrientes son mucho mayores. El ajuste de gastos corrientes tiene que ser mucho mayor por eso. Ese 3% va a bajar a 1,5% definitivamente. Y hay 2 tipos de subsidios. Subsidio a la producción y subsidio al consumo. El subsidio al consumo ha venido reduciéndose ya el vale digital, etcétera, se ha ido reduciendo. Eso debe ser como 0,45 del producto. Eso en general tiene su vida propia de muerte, digamos, por ponerlo de alguna forma. El subsidio a la producción hay que revisarlo, pero a toda costa. A toda costa. Hay uno que a mí no me gusta, y lo voy a decir en público, no sé si estoy representando a alguien. Le dimos un subsidio al turismo, que hay que estar absolutamente desequilibrado para darse cuenta de que es un gasto fiscal no sé si injustificado, no quiero ir hasta allá, por lo menos no evaluado suficientemente. Ahora, eso es mucha plata, ¿eh? Cuando uno suma y resta, eso soluciona, en mi caso, el 20% del producto fiscal. Y cuando hay no quiero calificar, una desafortunada opción del Ejecutivo y del Legislativo, aprobando algo que evidentemente no estaba evaluado, yo creo que ahí se va el 0,75, la mitad se va mañana y no hace falta cambiar la ley. Ese es el mejor de todos los ajustes fiscales. Y otros lo discutimos después, que la verdad, los subsidios a la oferta productiva. Bien, vamos con el tercero de los participantes, el representante de la campaña de Rómulo Rux, José Blandón. Ruleta. Pregunta número 3. Señor Blandón, ¿está contemplada una reforma fiscal en su plan de gobierno? Respuesta. No. No. Lo que sí está planteado, por supuesto, que nosotros tenemos que mejorar lo que se mencionaba ahí, la recaudación de los tributos actualmente existentes, atacar la evasión fiscal que hay. Ahí hablaba de qué tan alta es la evasión del ITBMS. O sea, esos son temas que definitivamente hay que abordarlos desde la administración tributaria. Ahora yo quisiera, ya que tengo 1 minuto y medio ahí, tocar con respecto al tema de la deuda pública, que para nosotros el problema de la deuda pública no es tanto el aumento de los 26.000 millones a los 50.000 millones, que por supuesto es un tema que preocupa. Pero no preocuparía tanto
si el Producto Interno Bruto hubiese crecido al mismo ritmo que creció la deuda. Lo que preocupa es realmente que hayamos duplicado la deuda sin que el Producto Interno Bruto haya crecido a la misma velocidad y que nosotros tengamos una situación en que en el 2019 los bonos que colocó el Estado panameño empezando este gobierno, los colocó a 3% y ya estamos hablando de que los últimos bonos se estaban colocando entre 7 a 8%. O sea, una deuda más cara de lo que era hace 5 años atrás. Entonces, para nosotros aquí la estrategia, porque había unas preguntas hablando de reducción de deuda, la estrategia tiene que ir más que nada, sí, a reducir gastos, pero no a reducir gastos para no emplearlos, sino reducir gastos para poder aumentar inversión y hacer que la economía crezca más, para que la relación deuda-Producto Interno Bruto sea más favorable de lo que es hoy en día. Gracias. ¿Listo? Vamos de nuevo a escoger la pregunta a través de la ruleta y le corresponde a la candidatura de Melitón Arrocha. Está con nosotros Aida Michelle Maduro nuevamente. Vamos a leerles la pregunta. Se estima en 1.700 millones el saldo de deuda del gobierno al sector privado. ¿Cómo piensan hacerle frente a este compromiso? ¿En qué tiempo y con cuáles recursos? No me parece justo que me toque esta pregunta. Y lo voy a decir porque realmente esto ha sido la mala utilización de los recursos sin cumplir con los compromisos, quedando el sector privado financiando el actuar del gobierno, de los gobiernos de turno, porque esta deuda no es solamente de este periodo, sino que se ha ido incrementando con el pasar del tiempo. Sin duda, el compromiso es cumplir con todas aquellas obligaciones que tiene el Estado con el sector privado. Porque si el sector privado, como motor de crecimiento del país, no puede funcionar para dar ni para estas asociaciones público-privadas, muchísimo menos va a poder si sigue subsidiando el funcionamiento del Estado. Entonces, aquí el compromiso sería cumplir con lo que se le adeuda al sector privado. Yo no necesito más tiempo para decir que eso es un compromiso tácito, porque si lo que queremos para Panamá es un cambio, hay que empezar por allí. Hay que empezar con cumplir con los compromisos del Estado, que no son solamente a los proveedores del sector privado, pero también es en cuanto a las recaudaciones, al seguro social, que vienen, las deudas vienen también del sector del gobierno, que no cumple con sus obligaciones ni con los traslados que debe dar a las diferentes entidades públicas. Yo creo que cumpliendo con ese compromiso vamos a poder todos los panameños realmente trabajar por el devenir y por un mejor futuro para el país. Si cada uno asume su responsabilidad y de la misma manera pone el hombro para echar el país hacia adelante. Gracias. Vamos con nuestro próximo panelista. Fernando Aramburu Porras. Pregunta número 1. ¿Cuál es la estrategia para reducir la deuda pública? ¿Cuáles gastos van a disminuir? Mencione acciones puntuales para esta reducción. Es importante hacer un análisis previo antes de entrar a esto. Hemos llegado a estos niveles de deuda por la indisciplina fiscal de los últimos gobiernos, especialmente los últimos 3 gobiernos, que hemos tenido crecimientos hasta del 8% del PIB en el gobierno del señor Martinelli, 7% del PIB en el gobierno de Martín Torrijos. Y no se aprovechó, salvo en el gobierno de Martín Torrijos, no se aprovechó para bajar la deuda. Se gastó hasta el último centavo. Se cambió la ley de responsabilidad fiscal 6 veces, en el gobierno de Martinelli, en el gobierno de Varela y en el gobierno de Cortizo. Nadie se libró. Lamentablemente quizás vamos a tener que volverla a cambiar la ley fiscal, porque no da, la finanza no da. El déficit se estima para este año en 4%, por lo menos en 4%, siendo optimistas. Están inflados los ingresos, están disminuidos los gastos, esa es nuestra realidad. Entonces, ¿cómo vamos a disminuir la deuda? 2 formas. Primero, con un mayor crecimiento de la economía y con disciplina fiscal. Tenemos que aumentar el ahorro corriente. Vuelvo a lo mismo.
No podemos tener un Estado que ahorra cero y que tiene que endeudarse hasta el último centavo para hacer inversión pública, que no puede pagar sus cuentas. No, ¿para qué dar exoneraciones en los intereses preferenciales si no podemos pagarlos? ¿Para qué? ¿Cuánto nos aumentan los costos de las obras? 20%. Y el gobierno invierte 5.000 millones por año por lo menos. Son 1.000 millones de dólares más que estamos pagando en obra pública porque somos mala paga. O sea, hay que fortalecer las finanzas públicas de una vez y por todas para poder abaratar nuestra deuda pública y poder hacerle frente a un programa de inversiones bueno y que impulse la inversión privada. Gracias, sí, se estima en 4 y la ley pide un 2, ¿no? Bien, vamos a continuar con la siguiente pregunta y vamos a escogerla. Le corresponde entonces a Zulay Rodríguez representando su propia candidatura. La pregunta es la número 8. ¿Se contempla la venta de activos o empresas estatales como fuente de recursos para contribuir con el balance fiscal? No, no, no y no. Miren lo que ustedes hicieron. Vendieron el Intel, vendieron el IRRE y adivina, ahora tenemos la luz más cara porque nos iban a rebajar la luz eléctrica. Eso lo hizo el Toro Pérez Valladares con la ley 6 de 1997. Tengo 10 años pidiendo, por favor, por favor, por favor, veamos la ley. Y no la quieren hacer. ¿Saben por qué? Porque es negociado para todos ustedes. Miren cómo estamos con las telecomunicaciones. Adivinen quién se ha beneficiado. El cuñado de Gaby Carrizo, el señor Spiegel. Por favor. Miren cómo sacaron a Digicel del mercado. Y sé que me van a decir, ay, pero de nuevo vas a hablar del Señor de los Cielos. Bueno, pues ahí tenemos la terminal de Odebrecht, que costó más de 2.000 millones de dólares. La tienen exclusiva, fea, dañada. Y adivina qué, no permiten la reapertura. ¿Creen que yo voy a vender cuando el Estado nosotros tenemos que ayudarlo para que sea inversor también? Y Blandón, discúlpame, tú hablas de cero tributo. ¿Tú te acuerdas que tú fuiste el que nos impusiste los nefastos reavalúos? ¿Te acuerdas? Cuando tú querías tributos para los municipios, donde nos iban a dejar sin casas a todos nosotros. Esa es tu política fiscal. Y cuando quisiste agarrar los parques públicos y convertirlos en estacionamientos soterrados, sin dejar a los niños sin parques y áreas verdes. No lo voy a hacer. Y reformas fiscales yo sí lo haría. Quiero quitar el 15% del impuesto sobre la renta. Horrible lo que nos tienen haciendo. Trabaja, 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 trabaja. ¿Y qué tenemos ahora? Nada. Así que recuerden todo lo que ustedes hicieron en el gobierno pasado. Y esta que está aquí está siendo perseguida por ponerme a favor de lo que quiero. Gracias. Bien, vamos con el último de los panelistas en esta ronda, el profesor William Hughes. Pregunta número 5. ¿Qué estrategia de contención del gasto público implementarán con el objetivo de mantener el grado de inversión o recuperarlo de llegarse a perder? ¿Hay un plan de contingencia? Bueno, se sabe, no sé si saben, pero el 5.4% de los trabajadores del sector público tienen salarios de 5.000 balboas y más. Y esa planilla representa el 20% del presupuesto de planilla. Si hay una cuestión, una gran parte de ellas botellas, una gran parte de ellas que tiene que ver con vínculos políticos, cargos como resultado de relaciones políticas. Allí nosotros tenemos que hacer ajustes en el caso del sector público. Pero nosotros no vamos a hacer ajustes como en algunos casos se ha hecho, de que entonces el ajuste lo pagan los trabajadores de más bajos niveles de ingresos. Aquí se habló de un empleo con salario digno. Hombre, pero sí han sido gobierno y son gobierno hoy día y los salarios no han sido dignos. La proporción de salarios con respecto al Producto Interno Bruto en 1992, para no poner el año 90, representaba el 48% del Producto Interno Bruto.
hoy día estamos en el 25%. Los impuestos tributarios representaban el 12.5% en aquella época, hoy día representan el 7.7%. La proporción de las ganancias ha aumentado. Y efectivamente, si añadimos eso a la evasión fiscal, entonces el sector privado explica todas las razones del por qué la alta concentración de la riqueza y la desigualdad social. Entonces nosotros tenemos que estar atacando eso y a través de eso, con los ajustes relacionados al tema de la deuda externa, que a propósito, el amigo Aramburu produjo la privatización y participó en el proceso de Ernesto Pérez Valladares, que es el principal responsable de todos los problemas que hoy día nosotros tenemos, incluyendo la deuda. Gracias. ¿Cómo andamos de tiempo, producción? ¿Hay tiempo para hacer una pregunta más? 5 minutos, Álvaro. Bien, tenemos 5 minutos. Vamos con la ruleta, que es la que decidirá a quién le vamos a formular preguntas. Adelante. De los 7 que hay presentes en este lugar. Vamos a ver. Zulay Rodríguez. Y me toca a mí hacer una pregunta. Esa es a mi criterio. Gracias. Me decía un ministro de Estado esta semana que en 5 años de gobierno, producto de las leyes especiales, el gasto está por alrededor de los 4.500 millones de dólares. En 5 años, producto de leyes especiales en materia de salud, en materia de seguridad, en materia de educación. ¿Qué haría usted para enfrentar este tema que parece una bola de nieve que no se detiene? Bueno, sin medir productividad, a eso, sin medir ningún grado de productividad. Bueno, Álvaro, tú me estás haciendo una pregunta bien dura y en camisa de forzada. Mira, cuando nosotros estamos invirtiendo es para ayudar a la empresa privada. Cuando nosotros queremos una inversión es para ayudar a las clases que en este momento, no voy a decir clases, se oye muy feo, para las personas más vulnerables. Aquí yo estaba escuchando hablar de los subsidios. Aquí hay subsidios que se deben mantener, hay niños con discapacidad. Yo tengo un niño con discapacidad, jamás lo quitaría. Uno no sabe la procesión que tienen las madres por dentro. ¿Tú crees que yo quitaría el tanquecito de gas y Fernando me acaba de decir que volverías a privatizar? Me tienes aterrorizada. Pero contésteme la pregunta de los servidores públicos que reciben por leyes especiales aumentos de manera constante. ¿Qué hacemos con eso? Vamos a hablar de los comisionados, Álvaro. ¿Con cuánto se jubilan? Con más de $10.000 y lo vuelves a emplear. Yo creo que nosotros tenemos que revisar eso. Y la tropa, sin equipo, sin botas, sin nada. Eso sería una ley que tendríamos que revisar. Nosotros tendríamos que revisar otras leyes de las juntas directivas de ENA. ¿Cuánto ganan? $10.000, $15.000, más gastos y viáticos. Médicos y docentes, ¿qué hacen con ellos? No, Álvaro, no me toques. Salud y docentes. No me toques a los médicos, no me los toquen. Son los héroes, al igual que los bomberos, las enfermeras también. Y los docentes, pobrecitos cuando tienen que ir a las comarcas y se mueren por los deslizamientos. Hay cosas que nosotros no podemos tocar y sobre todo cuando es la función social. ¿Da para otra pregunta? Claro, por supuesto. Pero no usted. Ruleta. Qué lástima. Vamos con la ruleta. Me dieron 5 minutos. Para José Gabriel Carrizo, se trata del señor Guillermo Salazar. Se plantea un tema muy serio y es el de la evasión fiscal y el tema de la recaudación. Ustedes en su administración, si llegan a ganar la presidencia,
de la República, ¿cómo harían para hacerle realmente frente, ahora sí, al tema de la evasión fiscal? Y si ustedes harían una reforma fiscal y una reforma tributaria. Gracias, Álvaro, y sí vamos a ganar. Déjeme decirle lo siguiente, fíjese. Vamos a ganar. Por favor. Tenemos que seguir perfeccionando el sistema de registro, de seguimiento. Recientemente, alguno de ustedes ha recibido correos diciéndole que tiene un saldo en alguna de sus cuentas. Ese perfeccionamiento debemos impulsarlo para, además, no solamente informarle del saldo que tienen algunos registrados, sino también para poder cobrarlo, hacer de manera eficiente el pago de la recaudación fiscal. Tenemos ahí una dificultad y tenemos que superarla. Hay tecnología, tenemos la AIG que está haciendo y puede hacer un buen trabajo, de manera que nos ayude en ese esfuerzo de sistematizar aún más, hacerlo muy eficiente, de manera que podamos lograr la recaudación que se merece este país. Y sobre todo, producto del incremento en los beneficios que ha recibido la actividad económica y que nosotros tenemos que devolvérselo al resto del pueblo panameño. ¿Reformas? No, no tenemos contemplado modificar el Código Fiscal en este momento y por el próximo periodo de 5 años. Muchas gracias. Entonces. Agradecemos nada más entonces a cada uno de los representantes de los candidatos y a la candidata que está con nosotros. Ya José Bravo está en tarima, así que eso indica que se nos acabó el tiempo. Muchas gracias. Y gracias a ustedes, Álvaro y Alma, por la moderación